buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Europa en Multicanal Radio. Y hoy semana mágica, una de las semanas sin duda del año. 4 años esperando este momento, semanas, meses de última carrera en Estados Unidos, elecciones presidenciales y victoria de Donald Trump. Seguramente tercera victoria. Ya sé que muchos piensan, ya está otra vez con los bulos y la desinformación, pero es que obviamente la nueva victoria, el machaque que le ha dado Donald Trump a Kamala Harris, creo que de alguna manera pone otra vez en valor la campaña que hizo en 2020 y de todo lo que ocurrió, todas las injerencias que ocurrieron, que además están reconocidas por parte del establishment demócrata, en ese famoso artículo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, de la revista Time, en la que reconocía realmente cómo hubo una unión entre político, activista social, incluso parte del grupo financiero, para, desde el momento número 1, echar a Trump de la presidencia. Si nos fijamos en la historial de votos, en los últimos años más o menos había mantenido muy semejantes Partido Republicano, Partido Demócrata, y de repente hay un disparo en el Partido Demócrata por encima de Donald Trump en las últimas campañas de 2020 y después vuelven a cierta normalidad en 2024. Trump con más votos que nunca de alguna manera, por lo cual vuelve esa sombra de la duda respecto a el hacer de los demócratas, que yo creo que es, repito, legítimo, pero ha ganado Donald Trump. Como bien sabéis y seguramente habéis visto en redes sociales, ya tenemos otra vez las liberal tears, las lágrimas liberales, ¿no? Dicen que cuando ganan ellos nosotros nos ponemos a llorar. Veo que la gente lloró poco en 2020. No veremos vídeos de la gente gritando con problemas mentales. Sí los hemos vuelto a ver ahora. Y lo que indica es que la gente está muy fuera de la realidad. Me remito a un artículo de esta semana de El Mundo. El Mundo, que estamos hablando de uno de los principales medios de comunicación de España, en el que ponía las similitudes del ascenso de los nazis durante la República de Weimar a las similitudes del ascenso de Trump. Aunque parezca inaudito, está comparando la victoria de Donald Trump, siglo XXI, en un sistema democrático, en un país donde precisamente hay más check and balances, ¿no? Más contrapesos en el sistema de poder que en ningún otro sitio de Occidente posiblemente, porque esto de la separación de poderes en España ya sabéis por dónde nos lo tenemos que pasar porque no existe, y con sus dos gónadas comparan a Donald Trump con Hitler y el ascenso de la República de Weimar, como si la situación en Estados Unidos fuera semejante a la de Alemania de los años 20 y 30 después de la Primera Guerra Mundial. Y es que así está todo. Y este es el fruto mental de años y años de propaganda, de lavar el cerebro a parte de su electorado. Porque el problema es que la gente se lo cree. La gente se cree que Trump es nazi, la gente se cree que Trump es fascista, la gente cree que estamos, no sé, viviendo los años 30, que el nazismo todavía sigue vivo y que la Segunda Guerra Mundial todavía continúa. Piensan que los que somos conservadores vamos a ir por la calle cazando negros, cazando homosexuales, cazando judíos, cuando los que salen a cazar son ellos. O, por ejemplo, los musulmanes, que hemos visto imágenes entre el jueves y el viernes de cómo musulmanes han estado cazando en Ámsterdam a seguidores del Tel Aviv, judíos, simplemente por ser judíos. Hemos visto otros vídeos también, es cierto que había cierta provocación, eso hay que admitirlo, pero desde luego la respuesta es violenta cuando la provocación no tendría por qué ofenderte si no quieres que te ofendan. El caso es que estamos viendo también eso cómo afecta a Europa, porque hay que entender las claves de las elecciones americanas en claves europeas. Lo que se decide en Washington también se decide en Bruselas, y si no se decide afecta. Porque es que el rumbo que ha tomado la Unión Europea en los últimos años es un rumbo también potenciado bajo los últimos años de Biden. Hablamos de género, hablamos de inmigración, hablamos de política climática, hablamos de política energética. Donald Trump, guste o no, su cierta política hacia mirar al interior de Estados Unidos puede ayudar y favorecer que haya también una política más europea para los europeos. Esto obviamente también sabemos que es disparar con pólvora mojada, ¿de acuerdo? O sea, obviamente la independencia total no va a existir, estamos en el lado en el que estamos y la dominación es un hecho. Ahora bien, esto, si tuviéramos buenos gobernantes, permitiría la creación real de cierta independencia estratégica con ciertas capacidades más allá de lo que necesitamos de Estados Unidos. Por lo tanto, es un revulsivo.
Es un revulsivo económico, es un revulsivo político, es un revulsivo social, en fin, en muchísimos aspectos, y que puede generar un efecto dominó en la región. Cuando estuve haciendo consultas en la calle el día antes de las elecciones, prácticamente solo 1 de cada 10 apoyaba a Donald Trump. 1 de cada 10. Diciendo que es machista, sexista, en fin, ya sabéis los eslóganes de las televisiones, cuando realmente el análisis yo creo que tiene que ser mucho más profundo y mucho más real, ¿no? A mí que alguien tenga palabras bien pensantes no me importa, por sus hechos los conoceréis, y Donald Trump se le conoce por su presidencia y los efectos que tuvo para Estados Unidos y en gran parte para el mundo occidental. No lo voy a llamar mundo libre porque no es libre, pero mundo occidental. Y esto puede ser un revulsivo. Puede ser un revulsivo para muchos y sobre todo también para las fuerzas conservadoras. Esta clave europea es muy importante, por eso aunque estemos en Espacio Europa, lo he querido tratar hoy no solo porque es la noticia de la semana y seguramente del año, con perdón de todas las demás noticias, pero porque sobre todo es de una gran trascendencia para lo que puede pasar de aquí al resto de los años. Recordemos que en Europa han estado ganando en los últimos meses, en los últimos años, muchas regiones europeas han estado ganando elecciones regionales, pero también nacionales, partidos como Frente Nacional, partidos como AfD, partidos AfD en Alemania, en los Länder, ha ganado el FPO en Austria, ha ganado el Partido de la Libertad en Holanda, Geert Wilders, Vox está ahí todavía, ha ganado Meloni, sigue Hungría, los polacos lo perdieron, los conservadores, pero están ahí. Es decir, hay algo latente, no sabemos muy bien qué, no sabemos muy bien cómo, pero hay algo que está latente, y esa latencia es la que puede dispararse con Donald Trump. Repito ya, y además lo habéis escuchado aquí muchas veces, no estamos diciendo que Donald Trump sea la panacea, en absoluto, porque además, Make America Great Again, cuanto más América, posiblemente menos Europa. Pero Europa precisamente lo que tiene que hacer es más Europa y menos América. Lo digo de buenas, ya que en el mundo en el que estamos no podemos, ¿no?, dirigir las políticas internacionales como nos gustaría, pero al menos dentro de los nichos que tenemos, oye, aprovechar ciertas oportunidades para tener más desarrollo industrial, mejor desarrollo económico, en fin, cierta solvencia. Aquí mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza porque saben que vienen mal dadas, vienen momentos de apretarse el cinturón, ya sabéis que a la izquierda le gusta derrochar el dinero, pensar que todo es gratis, digo en general. Y la política climática es una de ellas, porque ha afectado enormemente a la independencia y al poderío occidental. Porque te están partiendo las piernas. Entonces ya no solo es protección de la familia, protección de la vida, eso es otra cosa ya. Incluso Trump se ha alejado de los más radicales del aborto dentro de su partido para poder tener un espectro más grande, y de hecho parte del electorado abortista le ha votado a él. Entonces ya estamos hablando de que hay cuestiones que son morales, pero sobre todo cuestiones de gestión, cuestiones de sentido común. Estamos hablando de trabajo para la gente, los más necesitados, mejorar las condiciones sociales de los trabajadores, de todas las personas, estabilidad política, estabilidad emocional en el país, dejar a un lado los conflictos, dejar a un lado los odios, dejar a un lado el enfrentamiento en el que se basa la izquierda para poder continuarse y perpetuar en el poder. Que ya sabemos cómo funciona esto, que está todo inventado, que está más que inventado todo, absolutamente todo. Y Trump precisamente ha ganado en todas las razas, en todas las culturas. Voto hispano, ¡pam! Voto negro, ¡pam! Voto incluso abortista, como decía, ¡pam! Voto de mujeres también, ¡pam! Porque en un momento de desunión, de enfrentamiento, de odio provocado por esa izquierda, recordemos que el odio precisamente no lo provoca la derecha. Cuando te están atacando precisamente por algo, es porque no lo estás haciendo, es porque lo están haciendo ellos, pero quieren pasarte la pelota a tu tejado. Los discursos de odio no son de nosotros los fascistas. Son de ellos que consideran que todo el mundo es fascista. Son de ellos que todo el mundo considera que son nazis, que salimos a la calle a hacer jabón, ¿no?, con la grasa de la gente por la calle. Esto parece exagerado, pero es que esto piensa mucha gente. Piensa que sí, ¿no? Que si estamos ahí en el gobierno, vamos a hacer campos de concentración, vamos a excluir a la gente cuando los que excluyen son ellos. Pero bueno, repito, esto es importante para Europa, para los años que vienen, no solo para Europa, porque vamos a ver también qué ocurre ahora con la guerra de Ucrania, vamos a ver qué ocurre con China, vamos a ver qué ocurre con Rusia, una reconfiguración de órdenes, muy, muy importante. Fijaos, es importante que hasta ha habido ya crisis de gobierno en Alemania, tras la victoria de Donald Trump, no ha tardado ni 24 horas.
Porque la gente sabe que hay ciertos tiempos de ciertas personas que se les están acabando. Y aquí empieza a necesitarse mano dura. Mano dura. Que no digo violencia, sino mano dura. Empezar a exigir responsabilidades y sentido común. Algo que le ha venido muy bien a Donald Trump ha sido Elon Musk. Después de todo esto lo ampliaremos con nuestro invitado de hoy, Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Simplemente os quería mencionar estos puntos por encima para que ya supierais un poco por dónde vamos a tirar. Elon Musk, que ya sabemos tampoco que no es un mesías en absoluto, pero indica que hay una parte que está respondiendo, que la derecha no tiene por qué ser retrógrada ni oler a naftalina, puede ser perfectamente tecnológicamente avanzada, pero simplemente que quiere otra cosa, que el tiempo ya ha terminado. De alguna manera, tic-tac, tic-tac, que la gente ya está muy cansada, que se le ha visto ya los 3 pies al gato, que ya no cala ese discurso, que ya no cala la autocensura, que la gente no quiere callarse, que ya le da igual que le insulten por apoyar a Trump. Lo mismo está pasando en Europa. Ya no funciona que te llamen fascista, ya no funciona que te llamen racista. Ya el miedo, como se dice, ha cambiado de bando. Y no porque estemos provocando miedo, sino porque ellos mismos se creen sus argumentos. El principal conflicto que tiene la izquierda consigo mismo es que se cree su narrativa. Porque tú puedes tener una narrativa funcional a tus intereses, pero que sabes que es una narrativa y por lo tanto es más que es un cuento, entre comillas. Y otra cosa es que te creas el cuento. Y es lo que le está pasando, sin duda alguna, a esta izquierda occidental que tenemos, que es la que nos ha tocado vivir. Pero bueno, importante esto, no quería dejarlo de lado, sobre todo también por temas de defensa y seguridad. Europa necesita una política de defensa 2.0, puede aprovecharse con este nuevo informe por el primer ministro de Finlandia, que habla de una resiliencia climática, eso ya lo dejaremos aparte, pero también una cultura de defensa, y esto es un concepto que me gusta. Hace muchos años, cuando estaba formándome con el ejército en temas de periodismo de defensa o de corresponsalía, también cursos de análisis con fundaciones de inteligencia, etcétera, se hablaba mucho de eso de la cultura de defensa. Cultura de defensa, que Europa la perdió, se nos ha hecho perderla, pensando que la defensa se encargaba a otros y que nuestros ejércitos eran simplemente amigos solidarios que iban a dar ayuda a países pobres, ¿no? Pero se necesita una cultura de defensa, y aquí es donde ha entrado precisamente donde se le ha querido dar pie a este ex primer ministro finlandés, porque los países del norte de Europa, sobre todo en este caso Finlandia, tienen una cultura de educar a la población en cómo reaccionar ante momentos de crisis. Que yo creo que eso nos hace falta, ¿no? Volver a recuperar un poco el sentido del deber, el sentido de la unidad. Y eso, por ejemplo, se está viendo también con la Dana en Valencia. Sin duda alguna está siendo un ejemplo. Que, por cierto, conflicto también. Lo saqué esta semana en el periódico aquí desde Bruselas. Diego Solier, eurodiputado de SALF, de Se acabó la fiesta, contestó a un correo de Javier Moreno Sánchez, director de la delegación española socialista en el Parlamento Europeo. Este segundo decía que todo era increíble, que el gobierno estaba respondiendo perfectamente, que había puesto no sé cuántos efectivos a la disposición del pueblo, y le contesta, digo, mira, esto es una vergüenza, yo soy valenciano, aquí no os he visto a ninguno, y sí estamos aquí muchísimos voluntarios, remangándonos, durmiendo apenas 3 horas para poder ayudar a que esto salga adelante, ¿no? Y le preguntaba, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus botas? ¿Dónde está tu barro? ¿Dónde está tu pala? ¿No? Y eso es un buen zasca. Recordemos que este mensaje se envió a todos los eurodiputados y todos los ayudantes del Parlamento. Estamos hablando de miles de personas. Y contestó diciendo, esto es una vergüenza. Porque aparte se ha pedido un minuto de silencio en Europa durante las audiencias, en parte de las audiencias al comisionado de la nueva Unión Europea que está pasando esta semana. La semana que viene hablaremos de ello. Sobre todo porque le toca a Teresa Rivera. Y no han podido ni siquiera mantener un minuto de silencio. Una absoluta vergüenza. Vergüenza absoluta. Vergüenza europea, por cierto. Pero bueno, vámonos a publicidad. Y vamos, repito, con esta entrevista
Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de San Pablo CEU. Si me habéis, o si seguís desde hace un tiempo, sabréis que le he entrevistado varias veces. También colabora con otros medios como por ejemplo Negocios TV. Y sin duda alguna creo que sus análisis son muy acertados en muchísimos aspectos, sobre todo saliéndose de lo mainstream, que es lo más importante. Nada más, nos vamos a publicidad, disfrutad, venimos ahora en un par de minutitos. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en El Corte Inglés. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en El Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Muy buenas, ya estamos de vuelta de la publicidad y tenemos con nosotros, como decía, Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de San Pablo CEU. Le llevo invitando en varias ocasiones allá donde voy
y amablemente me acompaña, y la verdad es que le agradezco porque, bueno, los análisis son realistas, ¿no? Me gustan los análisis que hace, creo que ayuda mucho a entender los contextos que se quedan en los tinteros en muchos medios de comunicación. Y por eso he estado yo aquí. Así que, Antonio, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y gracias por tu tiempo como siempre. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, semana grande, quizá uno de los eventos del año, sin duda. Me gustaría pedirte una valoración primero de la campaña. ¿Cómo has visto la campaña sobre todo las últimas semanas hasta ahora? En donde, al menos según mi parecer, Donald Trump ha estado bastante mejor que otros años. Una campaña menos histriónica, menos para dar, digamos, de comentar en malas lenguas. Pues sí, la verdad es que ha parecido un Trump, digamos, como mucho más comedido, como mucho más estándar, si se puede decir así. Lo que pasa es que, claro, la campaña electoral, digamos, aunque haya sido los últimos 2 meses, en realidad es todo el año, y yo creo que incluso los 2 últimos años, ¿no? Pero lo digo sobre todo porque el resto del mundo hemos contenido el aliento para ver cuál ha sido el resultado final de estas elecciones, porque generaba una gran incertidumbre en torno a, pues, no, qué iba a pasar después de las elecciones. Pero bueno, yendo primero a cómo ha sido la campaña, etcétera, lo primero que hay que subrayar es que, claro, los demócratas han tenido una pequeña dificultad, y es que no había candidato, porque el presidente de Estados Unidos, que sigue siendo a día de hoy, hasta el 20 de enero, presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden, pues le retiraron de la carrera electoral, le retiraron de la candidatura, deprisa y corriendo, ahí en medio del verano, para que no se notara mucho, y además después de escandalazos tremendos, no de corrupción, que también a lo mejor los tiene, quién lo sabe, sino sobre todo por la pésima imagen que se da de Estados Unidos como líder del mundo libre y líder de las democracias occidentales, con un señor que no sabe ni dónde está, ¿no? El pobre hombre pues tendrá su demencia, tendrá lo que sea, ¿no? La enfermedad que sea, pero claro, dice bienvenidos a Washington, y detrás pone un cartel enorme que pone bienvenidos a Nueva York. Eso, por no decir las veces que saludaba al aire, ¿no? A gente que no existía, ¿no? Sí, eso lo veía él en su mente, ¿verdad? Bueno, entonces desaparece Biden como candidato, y de repente ponen, porque es así el verbo, ponen como candidata a Kamala Harris. Digamos, ¿es su sucesora natural? Bueno, pues puede ser, porque es la vicepresidenta de Estados Unidos, y a lo mejor pues podría haber sido su sucesora natural, pero el momento de presentarla no era julio, o junio, sino que era pues hace un año, ¿no? En noviembre, octubre, noviembre. Ya haberla preparado durante un año, ¿no? Exactamente, es decir, pues haberla propuesto, haberla postulado como candidata pues en octubre, noviembre del año pasado, y en fin, pues haberla mostrado más en público, porque aquí el problema es que no la han sacado a pasear, es decir, la han mantenido oculta, pues por lo que sea, ¿no? Hay rumores de que tiene problemas de alcoholismo, de lo que sea, eso da absolutamente igual, en el sentido de que el problema es que no la han sacado a pasear. A quien han sacado a pasear constantemente es a Joe Biden. ¿Qué significa eso? Pues ha dado una imagen para el propio Partido Demócrata de que no confían en esa señora para ser, digamos, la sucesora natural de Biden, que todavía no es su momento. Hombre, pues con las muestras que había dado ya Biden antes de hace un año de sus problemas mentales, si todavía no era su momento, pues hijo mío, no sé cuándo iba a ser el momento de Kamala Harris, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, pues parecía que se deslizaba la idea de que iban a quemar, iban a sacrificar a Kamala Harris, porque daban por descontado que entre Kamala Harris y Donald Trump, el electorado americano ampliamente iba a apostar por Donald Trump, pues como parece al final ha sido así, ¿no? La cuestión es que, digamos... Como una forma también quizá de catarsis del propio partido, ¿no? Sí, porque... Quemando la opción Kamala Harris ya sabemos que nos la quitamos de en medio. Eso es, porque en el fondo todo el mundo sospecha, digo sospecha porque no es nada seguro,
todo el mundo sospecha que quien es la candidata natural y será la próxima candidata a las presidenciales dentro de 4 años, pues será Michelle Obama, ¿no? Entonces es la señora, es una mujer, es de color, entonces tiene todos los puntos, además es ex primera dama, es decir, que conoce, aunque sea de oídas, ha sido testigo de primera mano cómo funciona Washington y cómo funciona el Capitolio, cómo funciona la Casa Blanca también, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también puede ser interesante de cara a dentro de 3 años, por ejemplo, que ya se empieza a hablar de Michelle Obama como la futura candidata a disputarle el puesto a quien sea a los republicanos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hace pues escaso, el fin de semana pasado, como el 26 de octubre, una cosa así, 25, 26, 27, ya no recuerdo bien, Hillary Clinton dio una entrevista en la CNN, ¿no? Bueno, claro, para la gente, para nosotros a lo mejor, pues bueno, Hillary Clinton, bueno, pues es una señora que dice cosas, pero para un americano medio, ver el rostro de Hillary Clinton en la pantalla es algo muy duro, ¿no? Es algo muy duro y es casi algo inaceptable, ¿no? De tal manera que aquellos que estaban dudosos, estaban indecisos por parte de los republicanos de si apoyar a Trump o no, de repente sale esta señora. Claro, sale esta señora diciendo Donald Trump, si votamos a Donald Trump es como votar contra la democracia, es dar un paso atrás en la democracia. Claro, sí, la misma narrativa que se repite en todo Occidente. Claro, sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta señora que representa al establishment, y estamos en un momento de la historia en el que la gente ya no vota al establishment porque ha visto la inoperancia de los políticos en algunas de las crisis más graves de los últimos tiempos, por ejemplo, el coronavirus, y entonces no quiere más establishment. Lo que quiere es alguien que sepa entender los problemas de la gente y defenderlos, y que sea valiente haciendo propuestas novedosas. Y eso Donald Trump, pues lo siento mucho, pero no es representante del establishment, es decir, su primer puesto político es presidente de Estados Unidos y además es un hombre de negocios. Y esta idea de soy un hombre de negocios exitoso, la ha sabido transmitir. Es cierto que Donald Trump ha tenido sus problemas con sus empresas, ha tenido default, ha tenido impagos, todo lo que quieras, pero ha sabido transmitir la imagen, y esto es lo que yo quería subrayar, de que es un tío eficaz. Y entonces, además, de su lado pone a Elon Musk, que es el tío más exitoso en los negocios. Claro, en Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Hillary Clinton diciendo no hay que votar a Trump. Entonces el indeciso republicano dice, gracias Hillary, ahora ya me has aclarado el sentido de mi voto, voy a votar a Trump con mucha más alegría. Y el demócrata indeciso también dice, ¿qué hago? ¿Voto a Harris o no? ¿O me quedo en casa? Y sale Hillary Clinton en la tele diciendo eso y dice, pues mira, hija mía, gracias por haberme dado tu consejo, efectivamente también huyo de ti, porque hay que entender que hay una cantidad de jóvenes que son muy, muy activistas, que son muy activos, jóvenes demócratas me refiero, que han salido a protestar en los últimos tiempos contra Israel, a favor de Palestina, etc. ¿Cuál ha sido la postura de Kamala Harris con respecto a Israel? La de Donald Trump se sabe es bien conocida. Se sabe que recibió con los brazos abiertos a Netanyahu y a su mujer en su casa, etcétera, etcétera. Sí, pero de Kamala, está declarado. Claro, pero de Kamala Harris, aquí es donde viene la duda, porque cuando Netanyahu en esa visita que hizo a Estados Unidos y que fue recibido por Donald Trump, resulta que ella no estaba en el Congreso mientras él estaba dando ese discurso, mientras Netanyahu estaba dirigiéndose a las dos cámaras allí reunidas, ¿no? Entonces, como forma de protesta por lo de Palestina y tal. Pero resulta que luego, cuando la nominan como candidata a presidente, pues enseguida intenta hacerse la foto pro-israelí. Hija mía, pues si no tienes claro eso, pues no te pueden elegir como presidenta de Estados Unidos, ¿no? Y ya por último, hablando de la campaña electoral, sí. A nosotros ya se nos ha olvidado, pero a Trump en 2 meses han intentado matarle 4 veces. Y eso es que es increíble. Claro, es que
Es que, vamos a ver, No a solo, nosotros... no solo por los intentos, perdona, sino también porque es la única persona, bueno, el único político, en este caso presidente, en volver Sí, después de sí, echarle. claro. Entonces, precisamente, justo esto que tú acabas de decir, más lo de los intentos de asesinato, se refuerza una idea que es crucial para el electorado o para la cultura política estadounidense, que es el hombre fuerte, ¿no? Todo el mundo, todos los que han sido presidentes de Estados Unidos lo han sido después de mostrar fortaleza en un cargo ejecutivo. Casi nadie ha venido de parte del legislativo. La única excepción así que se me ocurre en los últimos tiempos es el propio Barack Obama. Es una excepción un poco extraña, por lo que sea, por circunstancias de después de George Bush, por lo que sea. Pero digamos, el hombre fuerte. Claro, es un tío que dice, no, a mí me han quitado las elecciones y voy a volver a dar la batalla. Es un republicano de hace 20 años, un republicano normal, vamos a decirlo así. Eso no lo hace porque, digamos, el candidato republicano normal se debe al establishment. Y si el establishment te dice, mira, tú ya no nos vales como candidato, pues se retira y punto, se va a su casa o se va a una fundación privada a dirigirla o lo que sea, ¿no? Pero sin embargo Donald Trump pues da la idea de ser un luchador, da la imagen de ser un luchador. Gané unas elecciones, me habéis robado las elecciones, ahora os voy a demostrar que el pueblo americano me quiere de verdad, ¿no? Es que eso también, o sea, de alguna manera da, digamos, le permite aquel argumento entonces en 2020 de me han robado las elecciones. Ajá. Ahora la gente quizá pensará que tendría razón. Que es verdad, claro. Bueno, hoy por ejemplo en no sé qué canal español pues ha habido un rifirrafe bastante gordo con eso del robo de las elecciones, porque este es un argumento que volverá a salir, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es que vamos a ver, entre Biden y Trump, de verdad, la gente eligió hace 4 años a Biden, es que es difícilmente creíble. Sí. Y ahora lo hemos visto, pues eso, ¿no? En la sucesora natural de Biden, que es la que ha estado haciendo la política ahora con Biden, por no decir que ha sido ella la que ha estado haciendo la política de Biden, porque quien maneja los hilos en la Casa Blanca es todavía una incógnita que a día de hoy no sabemos y que no conoceremos hasta dentro de un buen tiempo, ¿verdad? Pero la cuestión es esa, que esa sensación de nos han robado las elecciones después del triunfo reciente de Donald Trump, pues queda todavía más en el aire. Y lo último que iba a decir acerca del Trump poderoso, del Trump fuerte, mostrado en campaña electoral, es la cuestión de los intentos de asesinato. Pero no ese intento de asesinato de ahí en Mar-a-Lago, un tío con un rifle. No. El intento de asesinato ese, que fruto de ese intento de asesinato, pues creo que murió una persona que estaba detrás de él, ¿no? Cuando la bala le roza la oreja, ¿no? Claro, es que el otro día cuando reconoce la victoria, etcétera, etcétera, dice, Dios me ha elegido para una misión y la voy a cumplir. Claro, ¿cómo a un tío que se salva por 1 milímetro, pero por 1 milímetro y por un giro de cabeza fortuito que hace, ¿cómo no te vas a creer que ese tío ha sido elegido por Dios? Pero claro, si es que, o sea, además, yo se lo explicaba a mis alumnos, un atentado de esas características no se puede preparar, es decir, de falsa bandera me refiero, es decir, Donald Trump no podría preparar ese atentado, ¿no? Es decir, porque un mínimo fallo de viento, aunque sea desde esa distancia, se lo habría llevado por delante. No es como un dispositivo explosivo mínimo, de un explosivo mínimo que él se coloca en la oreja. No, es que no es eso, es una bala que se dispara desde cierta distancia y no le da de puro milagro. Entonces, ¿cómo no convences al resto de la sociedad americana de que eres un elegido por Dios? Pues claro, pues es que parece bastante Antonio, evidente. También, si nos paramos a pensar, quizá se ha mitificado mucho otros intentos de atentado en el pasado, incluso atentados, ¿no? Los tenemos todos en la retina, en televisión se han repetido, o sea, hay documentos gráficos innegables, pero con esto es como si no hubiera existido. Da la sensación de que esta persona ha tenido una campaña tranquila. Sí. Sí, no, digo, en España efectivamente eso ha pasado desapercibido, pero la fotografía esa, yo en cuanto vi la fotografía... ya sabíamos, sí, no, y antes de ver la fotografía, porque antes había imágenes de vídeo y tal,
Pues en cuanto vi la fotografía después, dije, esta es la foto que le va a hacer presidente de Estados Unidos. Porque, insisto, nosotros, en España, por ejemplo, se nos ha olvidado eso. Pero el ciudadano americano medio, cada vez que le veía aparecer, esa foto es que es crucial, ¿no? Con la bandera de Estados Totalmente. Unidos desplegada, tal, el hombre sin zapatos ahí levantando la mano diciendo luchad, ¿no? Luchad. Pues es que claro, ¿cómo no vas a ganar las elecciones? Insisto, dentro de la cultura de la cultura política americana está la creencia en que el líder fuerte, el líder que sabe gestionar los asuntos, pues es mucho más apropiado para ejercer el presidente de Estados Unidos que no un señor que es encantador que es agradable o lo que sea, ¿no? Entonces, eso yo creo que yo sí que subrayaría de esta campaña electoral que efectivamente, digamos, Donald Trump, sobre todo a partir de cuando elige a Vance como vicepresidente, digamos, se relaja mucho más, rebaja mucho más el tono en cuanto, por ejemplo, al tema de la inmigración, ya empieza, digamos, a hacer un matiz mucho más claro, mucho más evidente de que la inmigración, no toda inmigración es mala, sino la inmigración que es ilegal, que no está controlada por nosotros, etcétera, etcétera. Cuando se enfunda el traje, el delantal, ¿no? En el McDonald's y se pone ahí a servir patatas fritas, tío, pues es un señor que con casi 80 años pues no teme a remangarse y a enfangarse y a decir, venga, vamos a trabajar por sacar el país adelante, etcétera, ¿no? Y luego el tema de, por ejemplo, del cambio de postura con respecto al aborto. Eso a mí me llamó mucho la atención. La única explicación que se me ocurre es, bueno, pues mira, si después de no sé cuánto tiempo apoyando el tema Provida, resulta que los que son los más Provida del panorama americano, que son los católicos, resulta que la jerarquía católica, en fin, no muestra un apoyo apabullante hacia mi persona, sino que muestra su apoyo a una señora que lleva a sus mítines un autocar en el que puede la gente abortar, pues tío, pues ahí os quedáis, ¿no? Ahí os quedáis vosotros y tal. Lo que no quita para que, por ejemplo, esa imagen no la hemos visto con Joe Biden y vamos a ver con Kamala Harris, por supuesto, esa imagen en la que justo antes de salir a un meeting, Donald Trump recibe la visita de un monje franciscano y el monje franciscano reza con él, ¿no? Un monje carmelita, monje carmelita que le dice, mira, este es el escapulario del Monte Carmelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y te va a proteger y no sé qué. Esa imagen de recibiendo la bendición y la protección de Dios de un sacerdote católico, ya digo, eso no lo íbamos a ver con Biden, siendo Biden católico, y mucho menos con Kamala Harris, que cuando dice venga, sí, reconozco la derrota y reconozco la victoria de Donald Trump y tal, dice, no, porque yo he jurado proteger a la Constitución, al pueblo americano y en mi conciencia, actuar delante de mi conciencia y ante Dios. Y uno dice, bueno, ¿y ante qué Dios? ¿A qué Dios te estás refiriendo, hija mía? Porque ¿al que tú te has inventado o cómo es eso, no? Entonces ha sido una campaña, efectivamente, una campaña electoral mucho más tranquila, y yo creo que ha sido mucho más tranquila por esos dos factores que hemos dicho antes. Porque Kamala Harris era la nueva, se podría haber metido mucho con ella, pero ya se ha metido mucho con ella a lo largo de estos 4 años. Se metió mucho con ella en el debate electoral, aquello fue alucinante, ¿no? Y se rió de ella en su cara, ¿no? Pues le preguntan, bueno, hemos pedido que a cada candidato que nos diga una canción que mejor refleja al oponente, ¿no? Y le ponen una de negros, ¿no? Y que se lee la palabra negro constantemente y se ríe de ella en su cara, ¿no? Y luego los intentos de asesinato. Eso ha hecho que tanto Biden, siendo todavía presidente, como Kamala Harris como candidata ya, hayan rebajado el tono de la agresividad, ¿no? De tal manera que cuando Kamala Harris dice he llamado esta mañana al presidente electo Trump para reconocerle su victoria, y porque esto es lo que hacen los demócratas, pues ha rebajado el tono 10 puntos, porque en la anterior campaña en la que ganó la primera vez Donald Trump con Hillary Clinton, la reacción de la gente fue furibunda, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, yo creo. Nos quedan unos pocos minutos. Sí. Te quiero preguntar, ¿ahora qué? Es decir, ya hemos pasado las elecciones, ¿y ahora qué? Y aquí hay varios puntos que me gustaría tratar, al menos los que podamos, por tiempo. Inmigración.
economía y economía dentro de energía, el tema del aborto, porque quizás en esta campaña también se ha significado, o digamos, ha intentado alejarse un poco quizá del ala más radical en esa postura dentro de su partido. De hecho, si no me equivoco, incluso cierta parte de los abortistas le han votado. Y luego política exterior. Mucho se habla de que si venía Trump iba a ser el héroe que acabara con la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, si quieres empezamos por el tema de inmigración. Vale. Bueno, para empezar, un prolegómeno. Vaya usted a saber lo que pasa de aquí al 20 de enero. Eso también es cierto. Claro. Yo ya estoy abierto a cualquier posibilidad. Visto lo que sucedió en las anteriores elecciones, el 6 de enero, etcétera, aquí puede pasar de todo, ¿no? Entonces, puede morir Trump. Entonces le sucede Vance. Puede morir Vance, incluso. Entonces le sucede el presidente de la Cámara de Representantes, que es también republicano, ¿no? En fin, puede pasar de todo. Algún alumno me decía hoy, dice, bueno, ¿y si de repente Kamala Harris da un golpe de Estado? Bueno, es que también puede dar un golpe de Estado. Esto ya es más impensable, lógicamente. Pero yo estaría abierto a cualquier posibilidad. Por cierto, hablando de Kamala Harris, tenemos que saber que el 6 de enero, cuando se reúne el colegio electoral y vota y tiene que certificarse el resultado de las elecciones, resulta que quien dirige esa reunión, quien preside esa reunión es la vicepresidenta de Estados Unidos, es decir, Kamala Harris. Es decir, que Kamala Harris será la persona que certifique la victoria de Donald Trump. Bueno, suponiendo que efectivamente el 20 de junio asume Donald Trump. Por cierto, el 26 de noviembre Donald Trump tiene que ir al juzgado, ¿vale? Entonces, puede ser que le metan en la cárcel, puede ser que un presidiario asuma la presidencia de Estados Unidos, pues de acuerdo con la Constitución y las leyes americanas, sí. Así que lo mismo vemos que por primera vez en la vida meten al presidente electo en la cárcel. ¿Es esto aceptable? Pues, chico, eso ya, en fin. Pero bueno, da igual, ya digo, pensemos que el 20 de enero asume sin mayores problemas la presidencia. Yo creo que sí que vamos a ver una serie de cambios con respecto a la vez anterior, sobre todo en muchos temas, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, en economía, yo sí que creo que vamos a ver repetición de lo que pasó la vez anterior. El espíritu es el mismo. Vamos a hacer grande América de nuevo y para eso proteccionismo, volver a traer aquí a todas las empresas, que las empresas americanas realmente produzcan aquí, vamos a darle trabajo a todo el mundo, es decir, un ambiente más proteccionista. En el tema de los aranceles, por ejemplo, con otros países, pues seguro que volverá a utilizar el instrumento de los aranceles como medida de presión sobre los demás países. Ya se lo ha dicho a México y China está en el horizonte, eso por supuesto. ¿También lo ha hecho Biden? Pues sí, efectivamente, también lo ha hecho Biden y también lo hará Donald Trump, seguro. Es decir, en algún momento, por H o por B, sacará esto. Por cierto, Biden lo ha hecho con los productos franceses y alemanes. Como Estados Unidos es aliado de Europa, pues entonces a los productos españoles nos impone aranceles. Por ejemplo, la aceituna negra de mesa tiene aranceles tremendos y el aceite de oliva y el jamón. Entonces, pues bueno, esto lo tenemos que saber, ¿no? Aquí hay una cosa importante, claro, decimos MAGA, ¿no? Make America Great Again, a más América, quizá menos nosotros, y ahí también vamos incluidos nosotros, precisamente los españoles. Claro, es decir, vamos a ver, esa es una tendencia de todas formas que desde Obama se ve. Estados Unidos se empieza a replegar sobre sí mismo. Esto es algo que cierta parte de la industria americana no lo vio con buenos ojos, porque es una actitud poco expansionista, y hay una parte de la industria americana, sobre todo la industria armamentística, que es muy expansionista, es decir, necesita controles constantes, fijos. ¿Para qué? Pues para seguir innovando, para seguir produciendo, para mantener el nivel de producción. Puede sonar un poco así, pero es lo que más le conviene a la industria armamentística, es que existan conflictos en el mundo. Yo no sé si alguien esto se lo ha planteado o no, pero esto es así, ¿vale? Entonces, el famoso complejo militar industrial. Exactamente. Es decir, y no es una fábrica de salchichas precisamente, es decir, es un conglomerado bastante potente y bastante grande que dicen que quita y pone presidentes. Bueno, pues a lo mejor es verdad. La cuestión de la inmigración, yo creo que ahí seguirá la línea y concluirá aquello que quiso hacer y que no pudo hacer. Es decir, el control de la inmigración irregular, por supuesto, estará en el primer punto de la agenda.
Pero, insisto, esto es una cuestión que Kamala Harris también, por más que diga, no, es que we love welcome, ¿no? Refugees welcome y todas estas cosas, que no. O sea, que Biden ha mantenido esas prisiones tan extrañas en la frontera entre Estados Unidos y México, precisamente para meter ahí a los inmigrantes ilegales. Sean niños sin acompañar, menores no acompañados. Eso Biden, o sea, y eso Kamala Harris también. Un amigo mío, venezolano, pasó de México a Estados Unidos, pero como tenía una alerta de que había salido de manera irregular de Estados Unidos una vez anterior, pues le tuvieron retenido, no sé si al final fue un mes. Y esto es Biden, esto no es Donald Trump, el malo de Donald Trump. Es decir, que esto es parte de la política estadounidense y eso va a seguir adelante. En principio, esto lo tenemos que entender, ¿no? Es decir, cada país tiene derecho a controlar sus fronteras, porque tiene la obligación de proteger su territorio. Es decir, esto es lo normal. Lo que no es normal es el café para todos que hay en las costas canarias o en Ceuta y Melilla. Eso es lo que no es normal, ¿vale? Entonces, inmigración, economía, energía, por supuesto, hay un factor de innovación tecnológica que va a estar muy presente, y ahí tenemos al amigo Elon Musk, que es el que le va a asesorar de primera mano, claro, a Donald Trump con respecto al tema de uno de los activos quizá más importantes de su campaña. Sí. O sea, además sabemos que ha sorteado $1 millón diarios, creo, entre aquellas personas que se habían inscrito para votar a Trump. Es decir, esto es un aliciente bastante bueno para inscribirse, que luego uno puede votar a Trump o puede votar a otra persona, pero se tiene que inscribir dentro de un partido, ¿no? Bueno, y luego ya por último el tema de la política exterior. Una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que a mí me gustaría, y otra cosa es lo que quizás vaya a pasar. A mí me gustaría que así de buenas a primeras Trump el día 20 de enero, el mismo día 20 de enero, llamara por teléfono a Zelensky y le dijera, ¿te acuerdas la última vez que hablamos por teléfono? Porque yo no sé si tu audiencia se acordará, pero hubo un escandalazo tremendo en 2019, si no recuerdo mal, porque Donald Trump llamó al recién elegido presidente de Ucrania llamado Zelensky, que por cierto a día de hoy no se sabe muy bien si es legítimo o ilegítimo porque ya se le ha cumplido el plazo, pero la cuestión es que le llama y le dice, oye, dile a tu fiscal general que investigue cositas acerca de Hunter Biden. Eso sale a la prensa y hubo gran escandalazo porque, claro, como un presidente de un país va a llamar a otro presidente de otro país haciendo injerencias y no sé qué. En vez de fijarse en el tema de Hunter Biden y de sus negocios con biolaboratorios en Ucrania, que esto esto es Vox Populi, esto es Vox Populi, es decir, esto es bien conocido por todo el mundo, ¿no? Y esto, pues en vez de fijarse en ese detalle, ¿verdad?, de los negocios poco limpios de Hunter Biden, pues se fijan en que el presidente de Estados Unidos se ha llamado al presidente de Ucrania. Bueno, pues imaginemos que el 20 de enero le levanta el teléfono al presidente Zelensky y le dice, bueno, ¿recuerdas nuestra última conversación por teléfono? Porque se han visto luego en privado, se han visto en persona en posteriores ocasiones. ¿Recuerdas nuestra última conversación telefónica? Pues no sé. Bueno, pues ya te digo yo que yo no te voy a pedir nada a ti. Solamente te vengo a anunciar, te vengo a comunicar que tú no vas a recibir ya nada más de nosotros. En ese momento, Ucrania efectivamente tiene que cerrar el chiringuito y tiene que decir adiós a la guerra. Porque sin el apoyo estadounidense, de las armas estadounidenses, de la información estadounidense, de los satélites estadounidenses, del comando y control estadounidense, etcétera, y sin el Starlink de Elon Musk, se acabó la guerra de Ucrania, ¿vale? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Con el tema de Israel, el tema de Israel es más difícil. Quizás le pueda convencer a Netanyahu de que esto tiene que pararlo ya, pero por supuesto, si Netanyahu se lo pide, le seguirá enviando armas. Le podrá costar más, le podrá costar menos tiempo, pero le seguirá enviando armas porque eso, digamos, es una constante dentro de la política exterior estadounidense. Eso no hay vuelta de hoja. Y bueno, en la relación con los países europeos y con Ursula von der Leyen, y con esto si quieres acabo, es muy gracioso porque hace 4 años perdió Trump
Y Ursula von der Leyen, esto cualquiera lo puede buscar en internet, las declaraciones que hizo von der Leyen justo después de perder Trump, es pues menos mal que ha ganado Biden, porque si hubiera ganado Trump, esto habría sido una locura, esto habría sido un desastre, esto habría sido... Y ayer va y le dice, bueno, pues muchas gracias, felicidades, es usted el mejor, etcétera. Empieza a hacerle la pelota, ¿no? En fin, eso nos podemos ir olvidando, porque el presidente de Estados Unidos a partir de ahora va a pensar en Estados Unidos, no va a pensar en qué es lo que le conviene más a los europeos, de si haciendo esto o lo otro va a ayudar más a los europeos. Lo siento, pero ese tren ya salió. Y Estados Unidos, es decir, Donald Trump se va a centrar más en Estados Unidos y muchísimo menos en Europa y en su seguridad. La seguridad europea is your business y ya está, es asunto vuestro y a mí no me metáis en vuestros rollos, que eso me cuesta mi dinero y gente, y yo no quiero gastarme ni un dólar más de mis contribuyentes en vuestras historietas y por supuesto no pienso gastar sangre americana, más sangre americana en esta historia. Pues Antonio, increíble análisis, muchísimas gracias. Siento haberme pasado de tiempo. No, casi clavado. De verdad, muchísimas gracias. Veremos qué ocurre, porque como tú decías, veremos qué pasa ya a partir del año que viene, cuando Donald Trump vuelva de nuevo al cargo. Eso es. Y a analizar desde el momento número 1, sin duda alguna. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta Chao, pronto, chao. gracias. Chao. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, ahí habéis escuchado el análisis. Yo creo que ha hecho, bueno, pues obviamente ha tratado muchísimos palos, ha sido un placer y yo creo que ha servido y que espero que os sirva para comprender los grandes puntos que vienen ahora en estos años por delante, estos nuevos retos, tanto Estados Unidos como Europa, y veremos qué es lo que pasa. Y ahí estaremos aquí para contarlo como siempre. Nada más, nos despedimos, disfrutad del fin de semana, nos vemos la semana que viene.